La óptica, ciencia de la luz, es una de las ramas más antiguas de la física. Surge cuando empezamos a preguntarnos por cómo se lleva a cabo el proceso de visión. En estos apartados vamos a estudiar únicamente los fenómenos básicos relacionados con la propagación de la luz, bien sea natural o artificial. A lo largo de la historia se han empleado dos modelos para hacer estos estudios. Un modelo corpuscular, que considera la luz como un conjunto de partículas, y un modelo ondulatorio, que entiende la luz como un conjunto de ondas que suponen la propagación de una perturbación en el espacio. Como cualquier onda, presenta una periodicidad temporal, de forma que en cualquier punto del espacio la perturbación luminosa se repite al cabo de un cierto tiempo. También presenta una periodicidad espacial, ya que hay puntos separados por una cierta distancia, la denominada longitud de onda, que presentan una perturbación similar. Ambos modelos han coexistido en el tiempo, como puede verse en esta tabla. Los primeros modelos son ondulatorios, donde para el leucipo son los objetos los que emiten una especie de imágenes que llegan a nuestros ojos para ser percibidos. En el caso de Apuleyo, son los ojos los que emiten un fuego no visible que llega al objeto para tocarlo, como si fuera un proceso sensorial similar al que se produce con el tacto. Euclides, suponiendo que es el ojo el que emite un rayo corpuscular, obtiene por primera vez la ley de la reflexión. Durante siglos no se avanza mucho, salvo que Galeno describe la anatomía del ojo. Siglos después, Alacén de Basora establece el mecanismo del proceso de visión que aceptamos actualmente. La luz proviene de los objetos y llega a nuestros ojos, o de los objetos que emiten luz, como el sol. Bajo consideraciones de choque elástico entre proyectiles, obtiene de nuevo la ley de la reflexión, que utiliza para entender la formación de imagen en espejos. Siglos más tarde se produce un avance importante en el campo de la óptica por el interés en las observaciones astronómicas, destacando el trabajo de Galileo, Kepler y Laporta en el diseño y construcción de lentes e instrumentos con este objetivo. Snell deduce matemáticamente, con una suposición incorrecta, las leyes de reflexión y refracción que llevan su nombre. Su trabajo no se conoce hasta después de su muerte, mientras Descartes, que igual conocía el trabajo de Snell, publica la ley de la refracción, suponiendo que las partículas de luz se propagaban más rápido en medios más densos, algo contradictorio con el sentido común. De hecho, las leyes de reflexión y refracción en algunos países, Francia, se les denomina leyes de Descartes o leyes de Snell-Descartes. Fermat desarrolla completamente la óptica geométrica, que vamos a ver en los apartados, empleando su principio de tiempo mínimo, y Newton da base a este modelo corpuscular, introduciendo la propagación rectilínea de partículas de distinta masa dependiendo de su color. Contemporáneo con Newton es Huygens, defensor de un modelo ondulatorio para la luz que explica estos fenómenos de reflexión-refracción, considerando la luz como una onda mecánica parecida al sonido que se propaga a un medio, el éter, que resulta de difícil detección. Esta teoría quedó relegada durante mucho tiempo, sobre todo debido a la autoridad científica que representaba el propio Newton, y no pudo progresar demasiado hasta que Young explica con este modelo la interferencia de fuentes puntuales y Fresnel hace lo mismo con los fenómenos de difracción, polarización,
que vimos en Física 1. El modelo corpuscular se viene abajo cuando Foucault comprueba experimentalmente que la luz viaja más rápido en el aire que en el agua. El problema de la necesidad del éter para la propagación del módulo ondulatorio de Huygens lo resuelve Maxwell, identificando la luz como una onda electromagnética que no necesita de medio para propagarse, algo luego confirmado experimentalmente. Bueno, parecía entonces que a finales del siglo XIX era el modelo de onda electromagnética el que explicaba los fenómenos asociados a la luz. A principios del siglo XX, Planck planteó una teoría en la cual la luz estaba formada por partículas cuantos con una energía proporcional a su frecuencia. Einstein, con esta nueva descripción de la naturaleza de la luz, explica el efecto fotoeléctrico, Bohr el espectro de emisión del átomo de hidrógeno y Compton el aumento de la longitud de onda en la luz cuando choca con un electrón libre. Así, a principios del siglo XX, la física se encontraba en una situación un poco incómoda, pues la luz se comportaba como un conjunto de partículas en fenómenos microscópicos de interacción con átomos, por ejemplo, y como onda electromagnética, por ejemplo, en fenómenos de interferencia y difracción. La cuestión fue resuelta por de Broglie, suponiendo pues una dualidad de comportamiento onda-corpúsculo para cualquier fenómeno natural. Bueno, para un objeto macroscópico, la longitud de onda asociada a esta descripción dual onda-corpúsculo es extremadamente pequeña. Para una persona que esté paseando a una velocidad de 2 metros por segundo y con una masa de 70 kilogramos, de acuerdo con la teoría de Broglie, le correspondería una longitud de onda asociada del orden de 10 elevado a menos 36, imposible de observar experimentalmente. Pero a nivel microscópico sí que se podrían observar fenómenos ondulatorios en partículas elementales. Esto fue lo que ocurrió durante los experimentos de difracción de electrones de distinta energía que incidían sobre una red atómica, llevados a cabo por Davis y Germer en 1927. En la anterior tabla, que describe un poco la evolución del conocimiento respecto de la naturaleza de la luz a lo largo de la historia, únicamente aparecen hombres, ¿no? Sin embargo, si buscamos con detenimiento, encontramos, como en todos los ámbitos de la ciencia, de la técnica, de la ingeniería, importantes contribuciones de mujeres al avance y desarrollo, en este caso de la óptica. Como Christine Ladd Franklin, conocida por sus contribuciones relevantes a la teoría del color, Caroline Emelene Blicker, una de las más importantes diseñadoras y constructoras de lentes e instrumentos ópticos del siglo XX, o Donna Theo Stegland, que ya en el siglo XXI recibió el Premio Nobel de Física por sus estudios relacionados con las tecnologías láser. Si tenéis interés, buscad mujeres en óptica en internet y cuando menos encontraréis en la actualidad a estas mujeres que contribuyen al avance y desarrollo de este apasionante campo de la física. Así pues, el paradigma actual que se acepta para la naturaleza de la luz es que se comporta como un conjunto de fotones o como un conjunto de ondas electromagnéticas. Del conjunto de las ondas electromagnéticas existentes, nuestro ojo detecta una pequeña parte que abarca desde los 400 nanómetros en el visible hasta los 700 nanómetros en el rojo aproximadamente.
Vamos a centrarnos en el estudio de la propagación de la luz en diferentes medios, que es el ámbito de la óptica geométrica, posiblemente la parte de la óptica más básica y fundamental. ¿En qué medios? Pues en gases como el aire, en diversos líquidos como el agua, y en diversos sólidos como los vidrios con los que se fabrican lentes y espejos. ¿Y sabiendo qué? Pues básicamente trigonometría como herramienta matemática, teniendo que recordar pues lo que es un seno, un coseno, una tangente, el teorema de Pitágoras y poco más. Y como ley básica, pues utilizaremos el principio de tiempo mínimo de Fermat, que veremos en el siguiente apartado. Para visualizar cómo viaja la luz en diferentes medios, vamos a emplear líneas orientadas, que pueden ser rectas o curvas, y que se corresponden con las perpendiculares a las ondas electromagnéticas en el modelo ondulatorio o con las propias trayectorias de los fotones en el modelo corpuscular. Cada rayo es independiente de los demás, no interaccionan entre sí, y los rayos siguen trayectorias reversibles. Si la luz va de un punto A a un punto B a través de un camino, ese camino será el mismo si va de B a A. Estos rayos, que es una herramienta sencilla, gráfica, que utilizaremos en estos apartados, suele emplearse todavía actualmente en los programas de diseño para cualquier instrumento óptico. Podemos materializar en el aula uno de estos rayos, haciéndolo visible, empleando la dispersión de un puntero láser sobre, por ejemplo, una nube de humo o sobre un volumen de agua en el que pongamos un poquito de leche, pudiendo así observar cómo viaja la luz en estos medios y comprobar de alguna manera experimental los fenómenos de reflexión-refracción, como fueron estudiados pues, por Snell, Descartes o Newton, con tecnología un poquito más moderna. Para caracterizar los diferentes medios por los que va a viajar la luz, vamos a emplear su índice de refracción, cociente de la velocidad de la luz en el vacío y en el medio. Si observamos los valores que toma la velocidad, comprendemos que el índice de refracción será siempre mayor o igual que 1, con valor 1 aproximado para el aire, 1,33 para el agua y 1,50 para los vidrios. Aunque vamos a considerar que el índice de refracción es constante, en general depende de la longitud de onda. El índice de refracción del aire depende por lo menos de la temperatura, presión y humedad relativa. Así, por ejemplo, cuando la temperatura aumenta, la velocidad de la luz disminuye y el índice se hace mayor. Podemos ver cómo varía el índice de refracción con estas magnitudes en un simulador en línea del National Institute of Standards and Technology, que es una especie de centro de metrología nacional en Estados Unidos.